Bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a resolver un problema de física 1. Problema: un cañón antitanque está situado en un cerro de 140 metros de altura. Dispara un proyectil con una velocidad de 90 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 20 grados. En sentido contrario se acerca un tanque blindado con una velocidad constante. Si en el instante del disparo la distancia entre el pie del cerro y el tanque es de 900 metros, calcular a. La velocidad del tanque para ser impactado por el proyectil. Vamos con la solución. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Tengo una altura h de 140 metros. Tengo la velocidad del proyectil de 90 metros por segundo. Tengo el ángulo de disparo del proyectil, que es de 20 grados. Me dice que la velocidad del tanque es constante. Tengo una distancia de 900 metros. No voy a dar la gravedad, voy a asumir que es 9,81. Me piden calcular a la velocidad del tanque. Vamos con el gráfico. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es hacer un gráfico con las condiciones que plantea el problema. Me dice que sobre un cerro está un cañón antitanque, dispara un proyectil y en ese mismo instante un tanque avanza en sentido contrario. Me piden hallar la velocidad del tanque para ser impactado por el proyectil. Vamos con las ecuaciones. Bueno, en este caso tengo las condiciones para usar la ecuación de la trayectoria para el proyectil. Esta es la ecuación de la trayectoria. Entonces aquí un movimiento parabólico y va a ser igual a x tangente de pi menos x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial por coseno cuadrado de pi. Como el tanque está yendo a velocidad constante, puede usar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esto en el eje X, ¿no? Entonces la distancia del tanque va a ser igual a la velocidad del tanque por el tiempo del tanque. Vamos con la ecuación del gráfico. En el gráfico puedo ver que la distancia D va a ser igual a la distancia que va a recorrer el tanque más la distancia que va a recorrer el proyectil de este punto a este punto. Entonces aquí D va a ser igual a x p más x t. Vamos con el tiempo. El tiempo de vuelo del proyectil, bueno, va a ser el tiempo del proyectil. En este caso tiene que ser igual al tiempo del tanque para que sea impactado por el proyectil. A su vez ese tiempo es igual al tiempo en el eje X, ¿no? Para el tanque. Aquí entonces el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo del proyectil. Eso va a ser igual al tiempo del tanque. No tengo más ecuaciones. Este lo voy a llamar 1, 2, 3, 4. Vamos con la resolución. Vamos primero con el proyectil. Esto lo voy a hacer de la ecuación número 1. La ecuación 1 me dice que la altura I, para mí en este caso h, va a ser igual a la distancia del tanque por tangente del ángulo del proyectil menos la gravedad por la distancia del tanque al cuadrado, del proyectil al cuadrado, sobre 2 veces la velocidad inicial del proyectil al cuadrado
por el coseno cuadrado de pi. Pero aquí hay una observación. Respecto de mi nivel de referencia del cañón, la altura está hacia abajo, por lo tanto va a llevar signo negativo. Este sería negativo. Por otra parte, aquí con el proyectil, la velocidad inicial del proyectil, para mi caso, tiene dos componentes. Esta es la velocidad inicial, este es su ángulo alfa, tiene una componente en el eje X, que va a ser velocidad inicial en X, y un componente en el eje Y, que va a ser velocidad inicial en Y. En este caso yo voy a usar la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial coseno de pi. Esto es igual a la velocidad en el eje X, que a su vez es una constante, ¿no?, en ese eje. Bueno, vamos reemplazando datos en la ecuación de la trayectoria. Menos h sería menos 140 igual a xp tangente de 20 menos 9,81 por xp al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial, que es 90 al cuadrado, por el coseno de 20 al cuadrado. Vamos a lograr una ecuación de segundo grado. Lo voy a ir acomodando. Primero iría a este, al otro lo paso a sumar. 9,81 dividido entre 2 por 90 al cuadrado por el coseno de 20 elevado al cuadrado me da 6,85. Por 10 a la menos 4 xp al cuadrado menos tangente de 20 0,364 xp y menos 140. Todo esto igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Voy a tener un xp1 y un xp2. Vamos resolviendo esto. Aquí sale 6,85 exponente menos 4 y menos 0,364 y menos 140. Tengo un xp1 de 790,07 y un x2 de menos 258,68. Bueno, esto no es real, por lo tanto xp es igual a 790,07 metros. Aquí tengo ya una respuesta. Vamos con el proyectil en el eje Y. Como ya tengo la distancia, puedo hallar el tiempo. Entonces, de la ecuación 2, la distancia del proyectil va a ser igual
la velocidad en X del proyectil por el tiempo del proyectil. De aquí puedo despegar el tiempo del proyectil, va a ser igual a la distancia del proyectil sobre la velocidad en X del proyectil. Pero la velocidad en X del proyectil es igual a la velocidad inicial coseno de pi. Velocidad inicial coseno de pi. Vamos a reemplazar datos. Sería 790,07 dividido entre la velocidad inicial del proyectil, que vale 90 coseno de 20. 90 coseno de 20. Aquí ya tendría el tiempo del proyectil. 790.07 dividido entre 90 por coseno de 20. Me sale 9,34. 34 segundos. Ahora, de la ecuación 4, como vimos, el tiempo del proyectil va a ser igual al tiempo del tanque. Entonces, de 4, el tiempo del tanque es igual al tiempo del proyectil. Esto va a ser igual a 9,34 segundos. Vamos hallando la distancia aquí, la distancia del tanque. La ecuación 3. De 3, la distancia es igual a la distancia del proyectil más la distancia del tanque. De aquí la distancia del tanque va a ser igual a d menos la distancia del proyectil. D vale 900 menos 790,07. 900 menos 790,07. Aquí ya tendría la distancia del tanque. 900 menos 790.07. 109,93 metros. Ahora sí puedo hallar la velocidad del tanque. Tengo el tiempo, tengo la distancia. Nuevamente utilizo la ecuación número 2. Me dice que la distancia del tanque es igual a la velocidad del tanque por el tiempo del tanque. De aquí la velocidad del tanque va a ser igual a la distancia del tanque sobre el tiempo del tanque. La distancia del tanque es 109,93 dividido entre 9,34. Dividido entre 9.34. La velocidad del tanque sería 11,77 metros por segundo. Esta sería la solución para el inciso A. Y así hallamos la solución final. Dale me gusta al video porque eso nos ayuda mucho. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.